Cierra sus ojos, levante sus manos al cielo y repita conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, en esta hora, pon en mí un corazón como el tuyo, para amar lo que tú amas, buscar lo que tú buscas, y Señor, ser un instrumento útil en tu mano. Oro en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Muy bien, estamos pues estudiando esta serie nueva en la cual pues estamos hablando acerca de la oveja perdida, ¿no? En busca de aquel o aquella que se perdió. Porque lo cierto es que Dios nos compara a nosotros como un animalito muy tierno, ¿no? Muy dócil como una oveja. Una ovejita que nos sirve a nosotros porque con su lana podemos confeccionar prendas de vestir, para que nos dé abrigo, para estar abrigados. Con su carne podemos nosotros alimentarnos, con su leche y todo lo demás. Entonces es un animal que es muy dócil y que por lo tanto pues es de mucho servicio a la vida de los seres humanos. Pero también un animalito que tiene defectos, diga conmigo defectos. Y uno de sus defectos de toda oveja es que no tiene buena vista. Por eso muchos de nosotros usamos lentes, ¿no? Anteojos. Y déjenme ponerlos porque ya me está fallando también a mí. Entonces, pero nuestra visión es una visión limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo solamente tengo acceso a poder ver hasta donde este muro me permite ver, porque después de ello yo no puedo. Pero hay un Dios de amor que conoce mi pasado, conoce mi presente y conoce mi futuro. Y Él sí lo ve. Y lo que quiere el Señor es juntamente enseñarnos a nosotros que si nosotros nos dejamos pastorear por Él y no nos perdemos, entonces vamos a poder disfrutar de todos los beneficios que tiene justamente el pastor que entregar a su oveja. Porque las limitaciones de la oveja la incapacitan para que ésta pueda tener una buena alimentación, un buen cuidado de sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque son limitaciones. Diga conmigo limitaciones que le impiden a este animalito desarrollarse y ser por lo tanto pues llegar a la madurez, al desarrollo y convertirse pues en un agente de bendición para la vida de los seres humanos. Y la historia que compartimos la semana pasada tenía que ver con que había una oveja que se había perdido. Había una oveja que se había perdido, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Dice el pastor, deja las 99 y va en busca de aquella que se había perdido, ¿no? Pero no las deja en cualquier lugar, sino que, como hemos visto en el desierto, hay lugares de descanso, hay lugares de reposo, donde justamente los pastores dejaban a sus ovejas para que ellas pernoctaran, porque la distancia por ir en busca del alimento era pues bastante considerable. Y entonces en esos lugares ellos descansaban, porque eran lugares seguros en el desierto. Y entonces dice que este pastor deja las 99 y va en busca de esa oveja que se había perdido. Y la primera característica que dice es porque la amaba. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios nos ama con un amor que no podemos ni siquiera nosotros imaginarnos. Porque dice que aún antes de que nosotros lo amemos a Él, Él nos amó a nosotros y nos buscó. Usted y yo estábamos perdidos en el mundo. Estábamos, como dice la Escritura, y hay que aceptarlo, ¿no? Inmersos en nuestros pecados y delitos. Y así nos encontrábamos, sucios, ¿no? Algunos dicen flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Y el Señor vino a nuestra vida y envió una persona, un pastor, un hermano, una hermana con un corazón de siervo, de pastor, que nos comenzó a predicar, nos comenzó a enseñar y luego nos conectó con la iglesia, donde ahora nosotros somos pastoreados y estamos en un redil donde somos cuidados. ¿Y cuál es la responsabilidad de ese pastor? Vamos a ver que todo pastor tiene un compromiso, tiene una obligación para con sus ovejas. Y es lo que nosotros tenemos que conocer. Hemos empezado este año con esta palabra. Mateo 7, versículos 7 y 8 es la palabra que Dios nos ha entregado para nosotros, la iglesia, las ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Amén, ¿no?
Acá hay bastantes ovejas. Y entonces esa palabra dice que nos dice a nosotros, pedid, dice, y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad a la puerta y se os abrirá. Porque dice la Escritura, porque todo aquel, diga conmigo todo aquel dice, pues que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama a la puerta, se le abrirá. Le pregunto, porque estamos entrando ya al quinto mes de este año. ¿Cuántos ya han recibido su bendición? ¿Y el resto? Y esta es la importancia. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, hay diferencia entre un hermano y otro hermano? ¿Por qué Dios hace diferencia? La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. El tema está en que hay una palabra que se suelta y es para aquel que la cree y la toma en su vida. Y entonces usted puede tener conocimiento, pero no tiene revelación. La palabra conocimiento es algo que está dentro de usted, la habilidad, el talento, la destreza para desarrollar un oficio, una carrera, una profesión. Pero eso no te garantiza que tú puedas desarrollarla de una manera efectiva. ¿Qué es lo que te garantiza? Dice la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es la puesta del conocimiento, dice, en acción. Y entonces es importante que el conocimiento llegue a su vida, pero que usted la ponga en acción. Y entonces todo pastor tiene una responsabilidad para con sus ovejas. Tiene un compromiso para con ellas. Y entonces a usted le conviene saber, porque nosotros somos, dice, ovejas. ¿Qué somos? Ovejas. Y Él es nuestro pastor. Y miren las responsabilidades de nuestro pastor. La primera dice, es que nuestro pastor nos tiene que cuidar. Es el que cuida a sus ovejas. Desde su salida hasta su entrada, desde que amanece hasta que anochece, hasta que usted llega a su cama, recuesta usted la cabeza y usted dice, Señor, gracias, y se queda dormido en paz, tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene un pastor que lo está cuidando. El segundo beneficio, la segunda responsabilidad y obligación de su pastor es guiarlos a ustedes a verdes pastos donde haya alimento. Porque una oveja sin alimento se va a morir. Hay cristianos que llegan a un lugar, pero ya no tengo alimento. Entonces, ¿qué hacen? Me voy a otro lugar, me voy a otro lugar, me voy a otro lugar. Y hay que saber diferenciar. No porque comas mucho, te estás alimentando, por si acaso. Porque usted puede comer un montón y después va a sufrir una indigestión. Usted tiene que saber alimentarse. Y entonces la palabra de Dios es nuestro alimento. Y tenemos que escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Y la responsabilidad del pastor es justamente darte estos alimentos y llevarte a esas fuentes de agua para que tu necesidad sea suplida. Diga conmigo, mi necesidad tiene que ser suplida. ¿Por qué? Por mi pastor. Porque esa es su obligación. El tercer punto, todo pastor tiene que proteger de cualquier peligro a sus ovejas dando su vida. Esa es la responsabilidad que Jesucristo nos ha dicho. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Otro de los puntos también de sus obligaciones del pastor es amarlos, aunque usted no se deje amar. Pero pastor, si nosotros somos bien fáciles, somos bien dóciles, ¿no? Mira, las ovejas dicen que son animalitos dóciles, ¿no? Se dejan cuidar, se dejan pastorear, ¿verdad? Ahora yo le pregunto, ¿usted se deja pastorear? ¿Usted se deja amar? ¿Es fácil o es un poquito difícil? Algunos le sacan o le hacen ahí una jugada al pastor y se dan por un lado. Porque es así, a veces le sacamos la vuelta al Señor y nos vamos por otro lado. Pero el pastor, a pesar de, te sigue amando, te sigue cuidando. El quinto punto es también la responsabilidad del pastor, es asegurarse de que sus ovejas se reproduzcan y se multipliquen. Que el Señor no nos llamó a mantenimiento, nos llamó a crecimiento y multiplicación. ¿A qué nos llamó el Señor? A crecimiento y multiplicación. Y entonces esa es la responsabilidad. Escuchen lo que dice Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Capítulo 10,
Versos 14 y 16 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, qué importante esta declaración de Jesús, porque nuevamente dice lo siguiente, ¿no? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. En esta declaración, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros que no es suficiente con que tú digas: yo conozco a Jesús. Saben, los demonios conocen a Jesús, pero no le obedecen. Y no porque conocen a Jesús van a ir al cielo, porque siguen siendo demonios. El que nosotros digamos conocemos a Jesús no nos garantiza el tener vida eterna. ¿Quién me garantiza a mí y a usted que tengamos vida eterna? Jesús. Que Jesús me conozca a mí como una oveja, como parte de su redil. Y cuando Jesús me ve conectado con Él, entonces las obligaciones de Jesús vienen a cumplirse en mi vida. Por eso nosotros le hacemos declarar a usted y decimos pues que la palabra de Dios ha sido escrita para que todo lo que Dios dice en ella acerca de mí se cumpla, pero a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y luego dice una palabra importante, dice: y me siguen. La palabra seguir tiene que ver con la palabra de obediencia. Es que no quieren. Si no quieren, ya es decisión de ellos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque el hacer mi parte hace que yo sea conocido por Jesús. Porque Él es el único que me va a poder decir: bien hecho, siervo fiel, pasa al reposo de mi Padre. Y si no, le invito a que usted lea Mateo capítulo 25, capítulo 24, que habla acerca de esto. Para que nosotros podamos entender que no basta decir Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos, sino ser una oveja del prado de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también me conviene traer. Y para eso Dios nos está dando el privilegio a usted y a mí, hermanos, de ser usados por Él para traer esas ovejas al redil donde Él será el pastor. Ahora, como ovejas, también nosotros tenemos una responsabilidad, porque no solamente Dios tiene un compromiso para con nosotros, sino que a usted como oveja también tiene una responsabilidad que le conviene conocer a usted. La primera responsabilidad es reconocer la voz de su pastor, porque en el mundo hay muchas voces y hay personas que me vienen: pastor, pero yo escucho a Cash Luna, yo escucho a Maldonado, yo escucho aquí a Marcos Witt, a Montero, yo escucho a tantos otros predicadores. Y yo la pregunta te digo: ¿y oveja de quién eres? Porque cuando uno escucha muchas voces, corre el riesgo de que no se sujete a ninguno. Y por lo tanto usted, si no se sujeta a ninguno, no es oveja. Es usted un cabrito que está saltando de un lugar a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, y no es correcto. Dios no tiene cabritos, Dios tiene ovejas. Y el Señor ha designado un lugar donde tú has sido traído. ¿Para qué? Para echar raíces profundas, para que crezcas, te desarrolles y comiences a dar fruto, y tu fruto permanezca para siempre. Y es por eso que la única forma que puede ocurrir esto es que usted escuche la voz de su pastor. Amén. La segunda responsabilidad suya es obedecerle y seguirle. ¿Qué significa? Sometiéndose a su autoridad y liderazgo. Vamos a hacer esto. Amén, pastor. Llega la hora, ya vendrá. Ya va a llegar. Ya se va a conectar. Seguro que algo pasó. Termina la reunión, algo le pudo haber sucedido. No llama, no dice nada. Al día siguiente, un mensaje, un texto, nada.
Las ovejas se someten a la autoridad y al liderazgo. Y por lo tanto, parte de nuestra responsabilidad, cuando no podemos hacer algo porque sabemos que se presentan algunas circunstancias, es reportarnos. Y es decir, pastor, pastora, disculpe, sucedió, hermano, que usted es mi líder, sucedió un inconveniente y no pude. Pero tenemos una mala costumbre. La mala costumbre es esperar que nos busquen a nosotros y no buscar nosotros, cuando muchas veces el error no fue del pastor, sino fue nuestro. Y entonces usted tiene una responsabilidad para con su pastor, es someterse y es obedecer y ser guiado. El tercer punto es reconocer que con su pastor usted tendrá todo lo que Dios le ha prometido. Diga conmigo: todo lo que Dios me ha prometido. Solamente estando en el redil con su pastor, usted podrá obtener todo lo que Dios le ha prometido. Y cuando una persona viene y me dice: pastor, me voy a esta iglesia porque no sé, no encuentro aquí lo que yo quiero, me voy a otra iglesia. Y le digo: ¿y de cuántas iglesias vienen? Mire, vengo de esta, y nunca encuentro lo que quiero. Claro, porque nunca te sujetas al pastor. Piden consejos y no los siguen. Cuando tienen necesidad se acercan, y cuando no la tienen simplemente se van. Pero la palabra dice que todo lo que Dios ha dicho que se va a cumplir en mi vida, lo voy a poder encontrar con el pastor, donde Dios me puso, en su redil. El cuarto punto es mantenerme en el redil, porque tenemos esa mala costumbre de no quedarnos en un solo sitio, ¿no? Y la Escritura lo dice de esta manera en el libro de Hebreos capítulo 10. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay una mala costumbre que dice que las ovejas no quieren estar en el redil. ¿Por qué? Porque piensan: ay, me voy a encontrar con el pastor, ay, con la pastora, ay, con mi líder. Cuando venimos a este lugar, no venimos a tener un encuentro con el pastor. Hermanos, ustedes no son mis ovejas, son ovejas del Señor. Yo simplemente estoy aquí para poder ministrar sus vidas, pero es Él quien nos va a cuidar, es Él quien nos va a proteger, es Él quien le va a proveer, es Él quien le va a sustentar, y es Él que va a cumplir que todo lo que ha dicho en su palabra se cumpla en usted, no yo. Y cuando viene usted, viene a tener un encuentro con el Señor. Nunca lo olvide. Usted viene a tener un encuentro con su pastor, y lo importante, lo que quiere su pastor, es que usted se quede en su redil, en ese lugar de protección. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, dice. Escucha bien, no como que van a dar, como quienes, dice, como quienes han. No es que nosotros vamos a responder por usted. Sí, nos van a preguntar por usted y nosotros vamos a decir: sí, verdaderamente él ha sido fiel, ha sido honesto, ha sido responsable. O de repente, bueno, era cusí-cusá, ¿no? Vamos a reunir, pero cada uno dice: recibiremos las recompensas según nuestro propio obrar para con el Señor. ¿Por qué dice? La pregunta dice: como quienes han de dar cuenta, permitirle, dice, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para el pastor. No. Provechoso, dice, para vosotros. ¿Para quiénes? Para las ovejas. Dígame una cosa. Cuando, como dicen, ¿no? Cuando usted cocina con amor, ¿cómo sale la comida? Rico, ¿sí o no? Pero cuando lo hace con cólera, ni usted mismo lo quiere comer, ¿no? Bueno, dice aquí la Escritura lo siguiente: si nosotros nos sujetamos a la obediencia en la iglesia, en el liderazgo del pastor, entonces dice, lo vamos a hacer porque eso nos conviene a nosotros, no al pastor. Habla un tema de honra, hermano. Cuando uno honra, no es quien se beneficia el que recibe la honra, sino el que da la honra. Su obediencia es la honra de usted hacia mí. Y Dios dice que la obediencia es lo que condiciona para que las bendiciones fluyan a través de usted para su vida. No simplemente para la vida del pastor, sino para usted.
Entonces, una vez que usted conoce ya sus obligaciones, sus responsabilidades, tanto de su pastor como también de usted como ovejas, ahora vamos a aprender lo que Dios nos está diciendo. En un lenguaje muy sencillo, Dios va a hablar ahora con un pastor de oficio, de pastorado de ovejas. Y no vamos a hablar del rey David, sino vamos a hablar del pastor David. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que David era un pastor de ovejas desde su temprana edad. O sea que desde muy pequeño él aprendió el oficio de pastorear las ovejas. Entonces, ¿qué significa? Que David había sido formado para eso. Y por consiguiente, la experiencia en el tiempo, dice, le dio el conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Y entonces él sabía dónde estaban los verdes pastos. Entonces, usted sabe muy bien, y los incas también lo practicaban, ellos sembraban en un lugar, recogían una vez, recogían 2 veces, de ahí dejaban descansar la tierra y se iban más allá. Así también es el pastor. No va al mismo sitio siempre con su ganado. Él va, lleva una temporada a un lugar, luego va buscando otro lugar y otro lugar. Y entonces dice que David tenía el conocimiento dónde se encontraban los verdes pastos. También David tenía el conocimiento dónde se encontraban las mejores fuentes de agua para que sus ovejas sean saciadas. Diga conmigo, ser saciado. Y entonces es lo que dice Dios, ¿no? De un pastor que tiene conocimiento. Ahora, en ese oficio de ser pastor, dice que David también aprendió a ser valiente. Y en el libro de Josué, capítulo 1, versos 7 al 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. Entonces quiere decir que el ser valiente no es algo que usted va y compra en la farmacia. Dame 500 soles de valentía. No, sino que ser valiente se desarrolla en el campo, en la práctica diaria. El oficio de pastor no es un oficio cualquiera, era un oficio que era muy peligroso, porque habían saqueadores, habían fieras, como hemos visto y vamos a ver, que habían leones, habían osos, habían lobos que devoraban, dice, las manadas. Y por lo tanto, David tenía que aprender a ser valiente en medio de ese interín, de ese día a día de su trabajo. ¿Qué más dice? También dice la palabra de Dios que David había aprendido en ese oficio de ser pastor a ser fiel. Diga conmigo, fiel. Fiel con lo que no era de él. Porque las ovejas eran de David. No, eran de su padre. Y la escritura, ¿qué nos dice acerca de su papá Isaí? ¿Que lo tenía en gran estima David? No. Porque cuando el profeta Samuel fue a ungirlo por rey, le presentó a todos sus hijos, y si no es por Dios quien le dice al profeta: pregúntale si tiene otro hijo más, y recién, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, el más pequeño, el último que está por allá, vaya a traerlo, porque ese es, ¿no?, a quien Dios había escogido. Entonces, por lo tanto, David dice que había aprendido a desarrollar fidelidad en medio de ese trabajo de estar pastoreando. Entonces, en ese oficio que David realizaba día tras día, diga conmigo, día tras día, en esa rutina de estar cuidando las ovejas de su padre, David estaba. Pero ¿cuántos de nosotros, tengo que levantarme para ir a trabajar, todos los días lo mismo, estoy cansado? Nos quejamos, ¿no?, de lo que tenemos que hacer. Y no entendemos que eso es el mecanismo de bendición que Dios nos da para nuestra vida. Porque pensamos que lo merecemos. Pensamos que, y asumimos que eso es nuestro derecho. Hermanos, pero no es así. Eso es la bendición de Dios para nuestra vida. Y si usted quiere más, entonces yo le invito a que sigamos pues aprendiendo. ¿Qué más aprendió David? Dice, en ese trabajo que hacía día a día lo mismo: sacar a las ovejas, llevarlas a comer, cuidarlas, librarlas de peligro, traerlas y guardarlas otra vez, y al día siguiente levantarse y hacer lo mismo. Todos los días lo mismo. Entonces, ¿cómo hizo David para no quejarse? Pues dice la Escritura lo siguiente: además, David aprendió que en sus momentos, dice, de tranquilidad, para confortar su alma, tocaba el arpa y adoraba a Dios
en medio de los campos donde él se encontraba haciendo su trabajo. En el momento en que usted esté cansado, en el momento en que usted comienza a sentir algo que quiera levantarse en contra de la bendición de Dios que usted tiene en su vida, lo primero que usted tiene que hacer es aprender a tocar algo. Saben que aquí hay batería, hay teclado, hay órgano, hay bajo y hay guitarra, pero no tenemos músico. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros queremos aprender. Preferimos quejarnos por lo mal que está la situación, en vez de aprender, como dice la Escritura, a tocar un instrumento, porque está comprobado, la ciencia dice que la música tiene la capacidad de producir paz en nosotros. La música tiene la capacidad de poder inspirar tu vida, alegrarte o entristecerte, impulsarte a hacer cosas extraordinarias. Y no solamente eso, sino que como David sabía, dice, tocar el arpa, él adoraba y cantaba a Dios en todo tiempo. Y esa debe ser la vida nuestra, una vida de adoración para Dios. Y ahora, ¿por qué es importante que cuando usted venga aquí, venga con la predisposición correcta? Hoy voy a la casa del Señor porque voy a adorarle, porque mira cuán bueno ha sido el Señor. Mira mujer, mira hija, no nos ha faltado nada, tenemos todo lo que necesitamos y aún el Señor ha puesto provisión para poder seguir siendo de bendición para otros. Mira, si hay alguna circunstancia contraria, en la casa del Señor hay una palabra que viene a nuestra vida que es capaz de cambiarlo todo. Y entonces yo voy a adorar a Dios, yo voy a darle lo mejor de mi cántico, de mi alabanza al Señor. No me importa si no canto bien, lo que a mí me interesa es que mi alabanza llegue delante del trono de la gracia de Dios, porque de Él proviene todo lo que yo necesito. Amén. Y entonces venimos con esa pasión y adoramos a Dios. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Cuando la adoración se mezcla con el conocimiento, entonces recién viene la revelación a nuestra vida. En esos momentos de quietud, en el desierto, cuando David alababa a Dios, él tenía el conocimiento de su oficio, y dice que Dios en medio de esa temporada comienza a revelarse en la magnitud de quién es Él. Y por eso que David escribe este salmo maravilloso, el Salmo 23, que empieza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Diga conmigo, nada me faltará. Entonces, lo que David hacía era cuidar ovejas, y lo hacía muy bien. Entonces, hermanos, David fue fiel con lo que no fue suyo. Y esto lo capacitó para recibir de parte de Dios lo que sí era de Él. Y escuche lo que dice de parte de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16, capítulo 16, versos del 10 al 12. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. De modo que si no sois fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién os confiará la verdadera riqueza? Óigalo bien, la verdadera riqueza. No habla del dinero, no habla de las joyas, no habla de las posesiones, no habla acerca de lo natural, que es temporal y simplemente pasajero. Habla acerca de las riquezas eternas, lo que nos garantiza a nosotros tener la seguridad de que estaremos reinando junto con el Señor y estaremos gobernando, dice, sobre los ángeles que están en el cielo. Por cuanto pusimos la mirada en las cosas eternas de Dios. Y no solamente la Escritura dice eso. Y si no sois fieles con lo ajeno, dice, ¿quién os dará lo que os pertenece? Quiere decir que hay cosas que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y cuando buscaba esa palabra, me fui al Salmo 126, verso 3, que dice lo siguiente. Escuche bien, porque esto lo dice el pastor de pastores. Diga conmigo, grandes cosas ha hecho el Señor para con nosotros. Y lo más maravilloso dice, estaremos alegres. Y la alegría es sinónimo de felicidad. ¿Cuántos quieren ser felices? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer
para que las grandes cosas que Dios ha hecho puedan llegar a nuestra vida y poder nosotros estar alegres. Por eso es que no debe haber ningún cristiano triste. El gozo del Señor es nuestra ¿qué? Fortaleza. Y entonces vivamos en la expresión de esa declaración de parte de Dios con nosotros. Ahora, Dios le mostró a David, como él había sido fiel con lo que no era suyo, entonces David ocurre una explosión cerebral en él, ¿no? Dios como dice, le revela lo siguiente, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué, David? Así como tú has sido fiel cuidando lo que no era tuyo, ahora yo quiero que tú entiendas que yo soy más fiel que tú. Que si tú eres un buen cuidador, yo soy mejor cuidador que tú. Si tú has sido alguien que tiene conocimiento, yo tengo un mayor conocimiento que tú. Si tú me dices que sabes llegar a tus ovejas a un lugar de verdes pastos, yo te llevaré a un lugar donde abundará y sobreabundará el alimento para ti y donde tu sed será saciada. Y dice la Escritura, nunca más volverás a tener sed. Y entonces David comienza a entender que el Señor era su pastor y que él era una oveja que estaba siendo cuidada por él. Y entonces el cuidado de Dios es tan celoso, porque así es el amor de Dios, y es mucho mejor que el amor que él podía tener por sus ovejas. Por eso dice la Escritura que es duro lo que hemos visto en aquellos que estamos haciendo el tiempo con Dios, lo que pasó con David. Dios le reclama a David y le dice, tú eres como esa oveja que yo compré, que cuidé, te alimenté, te hice descansar sobre mi pecho. Pero a pesar de todo eso, no te fue suficiente, sino que te extraviaste. Y vimos el juicio de Dios sobre la vida de David y su pecado. Pero también hemos visto y vamos a comenzar a ver la misericordia de Dios, porque Dios ama a sus ovejas. Diga conmigo, Dios ama a sus ovejas. Por lo tanto, Dios me ama a mí. La Biblia también nos habla de que existen otros tipos de pastores. Ah, qué interesante. Hay un pastor, el buen pastor, y hay otros tipos de pastores que a la verdad quieren llevarte a tierras de sufrimiento, a lugares de dolor y angustia, que cuando estés en peligro o necesidad no te van a cuidar porque no te aman como Dios te ama. Solo nuestro buen Dios entregó la vida de su Hijo Jesucristo porque te considera muy, muy importante para Él. Entonces, hermano, la revelación de tener el conocimiento de que Jehová es mi pastor, nada me faltará, trae la bendición a nuestra vida. Y te pregunto, ¿cuántas personas bendecidas hay en este lugar? Amén. Uy, ay, ay. ¿Cuántas personas bendecidas hay en este lugar? Amén. Amén, dice, ¿no? Es importante que nosotros podamos entender esto. La revelación con el conocimiento abre las puertas para que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Porque ya no somos nosotros los que vamos a hacer las cosas, sino que es Dios quien se anticipa a hacer las cosas. Por eso que Mateo 6:33 no es tan complicado de entender, pues dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás os será, dice, añadido. ¿Por quién? Por el pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos estar haciendo las cosas que Dios nos pide que debemos hacer. Ahora, pero cuando solo existe el conocimiento, cualquier circunstancia puede convertirse en el pastor de uno. Por ejemplo, el dolor. Muchos cristianos vienen a la iglesia, dicen, conoceréis la verdad los hará libre. Pero sin embargo siguen atados a sus pecados del pasado. Ay, cuando era chiquita me hicieron esto y yo todavía sigo con este dolor. Y entonces ellos dicen, el dolor es mi pastor, todo me faltará. Porque siguen atados a su dolor. Y cuando uno tiene dolor, ¿es feliz? No, tiene carencia, le falta todo. Lo mismo ocurre, ¿no? Si el sufrimiento está dentro de él. Si hay escasez, también dice,
¿no? La escasez de mi pastor. Mi padre fue pobre, mi abuelo fue pobre, yo también voy a ser pobre y mis hijos también serán pobres. ¿Y qué hacen ellos? Viven vidas limitadas. Cuando en realidad la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza, ¿qué? En gloria. ¿Pero quién es el que suple? Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. ¿Por qué existen tantos cristianos que no son felices teniendo a Dios en su vida? La respuesta es simple, porque solo tienen conocimiento y creen que la felicidad se encuentra en las personas o en las cosas materiales, cuando en realidad la palabra de Dios dice todo lo contrario. La escritura es dura, pero dice, maldito el hombre que confía en el hombre antes que en el Señor. Más bienaventurado es aquel que pone la confianza en Jehová. Puede leer el Salmo 91. Bienaventurado el que habita bajo la sombra del Omnipotente. Y tantas palabras que Dios trae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, el único que puede hacernos feliz a nosotros es Dios. Hay hombres y mujeres que quieren dar su vida y quieren perder su vida porque se sienten que no son amados, que nadie los ama, que nadie les dice. ¿Por qué? Porque están escuchando otras voces de otros que quieren ser sus pastores, que quieren destruirlo. Cuando en realidad dice que el amor de Dios es más que suficiente. Mira, el amor del hombre, el amor de la mujer no te llena. Pues llénate del amor de aquel que hizo todas las cosas que tú puedes ver y donde tú puedes estar. Y tiene el poder, justamente dice, para decirte que te ama. El amor de Dios es más que suficiente. Y cuando uno tiene el amor de Dios, puede amar a aquella persona que tiene a su lado. Puede amar incluso a aquel que no está a su lado. Puede sentir compasión por aquellos que lo necesitan. Pero si no hay amor dentro de nosotros, hermano, y no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo amaremos a los demás? Y eso es justamente lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13. Proverbios 16:3 dice lo siguiente: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¡Qué tremenda promesa! ¿Quién lo dice? El pastor de pastores. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos, dice el Señor, se cumplirán. O sea, serán una realidad. ¿Por qué? Porque están en las manos del Señor. Pon en las manos del Señor tu matrimonio. Pon en las manos del Señor a tu familia. Pon en las manos del Señor tu negocio, tu empresa, tu trabajo. Y dice, todos tus proyectos se cumplirán. ¿Por qué? Porque el Señor es quien bendice. Y Él, ¿sabes qué? No falla. No hablamos del Dios de la historia. Usted acaba de escuchar el testimonio de nuestra hermana Patricia. Hablamos del Dios que sigue obrando milagros hoy en día. Que es el mismo Dios del pasado. Que se sigue revelando a sus hijos cada día para que nosotros sigamos creyendo en Él. ¿Qué más dice Dios? Dios quiere revelarte hoy y quiere revelarse a tu vida y ser tu pastor. ¿Por qué? Porque Él quiere cuidarte, Él quiere protegerte, Él quiere proveerte, Él quiere guiarte. Pero ¿sabes qué? Algo te pide. Y esto es lo que el Señor me decía, incluso a mí. Porque quien prepara la prédica es doblemente ministrado, porque primero Dios habla conmigo y después cuando sigo yo enseñando, sigue el Señor hablando también conmigo. Y entonces, por lo tanto, dice el Señor lo siguiente, y escuche, porque esto es lo que dice el Alto y Sublime: deja de vivir como si no tuvieras pastor. Deja de vivir como si no tuvieras un padre. Deja de vivir como si no tuvieras a Dios de tu lado. Tienes que vivir en el estándar de lo que la palabra de Dios te está diciendo. Él ha venido para cuidarte, para protegerte, para sustentarte, para guiarte. Entonces entienda, Dios te ama y su amor es más que suficiente.
Deje de oír otras voces de otros pastores que te dicen que estás así por consecuencia de tu pecado, porque nadie te ama, porque no eres valioso. Vamos, no reconoces que lo único que quieren esas voces es destruirte, porque en realidad están lejos de la revelación, lejos del conocimiento, lejos de la adoración, y solamente buscan traer confusión y alejarte de su redil. Así que, hermano, no permitamos, no nos demos el lujo de oír esas voces, porque nos van a alejar del redil. Yo he escuchado, y se lo digo con tristeza, que hay gente que me dice, no, ya no voy a la iglesia porque, no, un hermano me dijo que pasó esto, pasó aquello. Un hermano me dijo. Y escuchaste la voz del hermano en vez de escuchar la voz del pastor. O acercarte y preguntar. Hay gente que se va de la iglesia. O no quiere venir a la iglesia porque supuestamente algo escuchó o alguien le dijeron. Y yo le dije simplemente, deja de oír voces que lo único que quieren es sacarte del redil. Porque cuando sales del redil, sabes muy bien que no vas a poder cumplir los planes ni propósitos que Dios ha trazado para tu vida. Tienes que aprender a identificar la voz de tu pastor. Entonces, para amar a alguien, hermanos, es necesario pasar tiempo de intimidad, conocerle, cuidarle, suplirle, bendecirle. ¿Y sabes qué? Dios siempre lo ha hecho con nosotros. Desde la concepción en el vientre de nuestra madre, dice, el Señor entretejió en lo oculto y nos formó, sin que nos faltara nada a cada uno de nosotros. Levante sus manos. ¿Cuántos tienen sus manos? ¿Cuántos tienen sus brazos, sus piernas, sus dos ojos? Dice, sin que nada te falte. Dios te estuvo cuidando. Y hoy tienes el tamaño, la talla, el peso, la edad, porque Dios te ha estado cuidando. Tal vez no estuviste en el hogar ideal, pero estuviste en el lugar de entrenamiento, donde el Señor te puso para que aprendieras a desarrollar valor, fortaleza, carácter. Porque el Señor te estaba cuidando. Y hoy que llegamos a este momento, lo que quiere Dios es que nosotros lo reconozcamos a Él, que Él siempre ha estado presente en nuestra vida. ¿Cuántos podemos decir que Dios siempre ha estado presente en nuestra vida? Entonces, si Dios ha estado siempre presente en nuestra vida, no debe ser nada difícil para usted decir hoy en día, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Póngase de pie. Hemos aprendido que somos ovejas y Él es el pastor. Y cuando estamos con Él, en Él y por Él, nada nos faltará. Este hermoso salmo tiene 6 poderosas declaraciones, las cuales vamos a ir desarrollando a lo largo de este estudio. La primera, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa? Que Dios es mi proveedor. De Él viene todo. ¿Y sabes qué? Él nunca permitirá que te falte algo. Amén. Siempre tendrás, tal vez no todo lo que tú quieras, pero nunca tendrás escasez, porque Él lo ha prometido. Dice que no hay justo ni su descendencia que mendigue pan. Y hay tantas promesas las cuales vamos a ir desarrollando. La segunda declaración es, Dios es mi paz y mi seguridad. No tengo la paz que el mundo me ofrece, sino la paz que viene de parte del Señor. Que aunque me vaya lejos, Dios me encontrará. Aunque mis hijos no estén aquí, Dios lo encontrará, porque dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué? Porque Él es fiel y verdadero. Y no solamente es mi paz, dice que Él es el Dios de mi seguridad, porque Él es fiel. La tercera declaración es, Dios es mi guía. Él siempre me llevará, siempre me conducirá por lugares y senderos en el cual mi vida no corra riesgo, no corra peligro,
ni la mía, ni la de mi casa, ni de mi descendencia, ni mis generaciones, porque Él es un Dios, dice, de millares, y por lo tanto Él ha dicho que cuando te ve a ti, está viendo el sendero de tus generaciones por 1000. Y gloria al Señor por esa seguridad. La cuarta declaración es: Dios es mi protector. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Aunque se levanten, dice, ejércitos, aunque se levanten, dice, los enemigos, vengan por un camino, el Señor los hará huir por 7. ¿Por qué? Porque Él sale a pelear nuestras batallas. Y el quinto es: Dios es mi justicia. Aunque el mundo me haga obras injustas, Dios al final terminará obrando en justicia en favor nuestro. Y la sexta declaración es que cuando uno tiene a Dios en su vida, hermanos, uno es la persona más bendecida que puede existir sobre la tierra. El Dios de los cielos, el gran yo soy, aquel que hizo toda la creación, me dice que yo soy su hijo amado y que Él tiene complacencia en mí. Y entonces dice: yo te he bendecido con toda bendición desde los lugares celestes aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que tomes autoridad, sojuzgue la tierra, la domines y te hagas en ella multiplicar y hagas extender el reino aquí sobre la tierra. Y entonces ya no caminamos como camina el mundo, sino caminamos en la dimensión de quienes somos. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Príncipes, dice, entre su linaje escogido, real sacerdocio, para poder manifestar la gloria de su luz admirable aquí en la tierra. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios de la gloria. Señor, reconocemos que somos ovejas, que en ocasiones nos hemos salido del redil. Pero en esta noche te pedimos, Padre, ven a nuestro encuentro, Señor. Me quiero dejar encontrar por ti, porque he entendido, Señor, que tú eres el pastor que necesita mi alma, el pastor que necesita, Señor Dios, mi vida, que eres tú quien me va a guiar a esas sendas de justicia, que me llevará a esos lugares donde hay buenos pastos, donde nunca más, Señor Dios, dice, tendré necesidad, donde seré saciado, porque la gloria tuya llenará todo lo que yo necesite en mi casa, Señor Dios. Gracias por esta palabra. No es simplemente conocimiento, es revelación, porque tú eres un Dios fiel, eres un Dios bondadoso y eres un Dios generoso. Padre, te bendigo, te alabo y, Señor, me someto a tu gobierno y me declaro una oveja de tu prado. En el nombre de Cristo Jesús. La misión cristiana de nuestra casa dice: amén. ¿No es así? Gloria a Dios.